Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí, a Conectados, es 10 mitos sobre los cristianos. 10 mitos sobre los cristianos. ¿Cómo ve, pastor? Bueno, buen tema, ¿verdad? 10 mitos, bueno. No se me vaya a echar para atrás, ¿eh? No, pues vamos. Ni se me vaya a enojar tampoco. Tampoco, pues vamos, estamos en este asunto y creo que es bueno que pues allá afuera conozcan, ¿verdad? Estas preguntas, estos 10 mitos que son pues, bueno, en realidad a veces son preguntas externas, preguntas internas y preguntas de ámbito pues ateo, porque muchas de estas preguntas son pues algunas, no todas, ¿verdad? Pero uno que ha convivido con personas ateas son las preguntas que comúnmente hacen ellos en respecto a esto. Pero hay otros que tienen estas mismas preguntas con el concepto de personas que quieren ser, pero no lo son porque hay estas preguntas y se ha hecho un mito. Pero para eso tenemos la escritura donde vamos a resolver estas preguntas. ¿Amén? Es importante aclararlo, ¿no? Porque muchos... Sí. Es importante aclararlo. Claro. Sí, empezamos. Para empezar a aclarar también. Ahí le va. Mito número 1. Los pastores cristianos solo piensan en dinero. ¿Le leo un poquito? A ver. Este es tal vez uno de los mitos más extendidos de esta lista. No todos los pastores cristianos son cristianos en realidad. Muchos usan la fe para lucrar e incluso dicen mentiras para aumentar su número de ovejas y tener más lana. Y eso es algo sobre lo cual he estado al respecto en estos posts. Salen dos preguntas. ¿Por qué Dios permite que lucren con el evangelio? Ahorita me la contesta. ¿Por qué odio el evangelio de la prosperidad? Los verdaderos pastores no predican por dinero. Fíjese, los verdaderos pastores no predican por dinero. La verdad es que nunca he conocido un verdadero pastor cristiano que sea avaro. La avaricia es algo que es condenado en la Biblia. Y un verdadero pastor cristiano no hace lo que hace por dinero, sino por amor a las personas y por sobre todo amor a Jesús. Claro, sí, pregunta un poquito pues complicada, ¿verdad? Por el aspecto de lo que es el cristianismo, específicamente en pastores, que pues a muchos que se han movido, por ejemplo, esta nueva línea que traen ahora de la prosperidad, ¿verdad? Y lo remueven dentro de las congregaciones. Algunos ven que les funciona, son cosas que han extraído de otros y que han visto que les ha, pues de una u otra forma les ha funcionado en el aspecto pero no es el llamado que Jesús hizo para sus discípulos. A los discípulos el Señor no los llamó para estar extrayendo dinero del evangelio. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que una de las señales que también ya hemos tocado en otros programas no todos los pastores son iguales, eso sí tenemos que decirlo, ¿verdad? Hay pastores que se quitan el pan de la boca para darles al necesitado. Yo conocí uno que a veces oraba con su propia familia nada más por 2 huevos, por la comida que ellos tenían, porque pues en realidad no tenían nada. Sin embargo, cuando tenían, llamaban a los que necesitaban también para repartir lo que les daban. Y eso para mí, digo, wow, pastor ya murió, el pastor José Luis. Mis respetos para lo que hacía, que luego ellos no tenían que comer, pero cuando tenían, qué bonito compartían. Lo conocí en los principios que yo empecé a andar en el evangelio. Bueno, el punto hay muchos que han abusado de esta situación, decía la fe de algunos, muchos hasta dicen, así como sea tu ofrenda, así será tu milagro. Son frases que ellos mismos han acomodado con tal de sacar de dinero al pueblo. Otra de las cosas es que les decía hace rato, la evidencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue que en los tiempos que Jesús llegó al templo, dice que ya eso era un comercio.
que él cuando se presenta al templo y ahí mismo le volcó las mesas y mismo Jesús les dijo, la casa de mi padre es casa de oración, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. ¿Ladrones por qué? Porque robaban. ¿Por qué? Porque le robaban al pueblo y le hacían manipular la fe de muchos que a veces pues para ellos ir a llevar un animalito de ofrenda al templo con tal de que se le limpiara el pecado que llevaba, para ellos era un sacrificio que muchos no tenían y pues era un sacrificio obtenerlo para llevarlo. En estos tiempos, una de las formas de las manipulaciones es personas que tienen algún pecado grave, piensan que una ofrenda puede limpiar el pecado. Ese sería del Antiguo Testamento, no de estos tiempos. En estos tiempos tenemos a Cristo como el sumo sacerdote, el redentor, misericordioso, el que perdona todos los pecados. Por ahí si hay alguien que te dice, pues tráeme una buena ofrenda para orar por ti, te perdonen tus pecados, mentira. La Biblia nos enseña que no, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Ahora, dime. A mí me da esta pregunta, amigo. Cuando un pastor, para que vea que ahí no está mintiendo la persona, no está hablando con la verdad. Cuando un pastor es avaro, tiene ser avaro es un sentimiento de maldad, ¿no? De oscuridad, sí. de Satanás. Sí. Ok. Entonces, ¿por qué no reconoce eso? O sea, él sabe que un pastor no puede ser avaro. No, claro que no. No puede, porque no. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir el Espíritu Santo adentro? No puede. Fíjate que hay una cita que, por ejemplo, Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, hay personas que eso tienen, el tesoro está en el dinero. Pero yo al principio dije que no todos los pastores son así. Hay pastores que su tesoro está en la palabra. Y no nomás el dinero, pastor. Donde puede estar el tesoro en mujeres. También, sí, un pecado de mujeres. Exacto, no nomás en el dinero. Sí. También en mujeres. Y ahí están poniendo su tesoro. Claro. Ahí están poniendo su corazón. Sí, ahora, el otro día hablamos de los intereses sobre las ovejas. Hay personas que se van más por el que tiene dinero que por el que no tienen. Por el que tienen, directamente, pues los mismos pastores atienden al que tiene dinero, y al que no, mandan al líder, a ver, ve y tú y ora por él. Y no creo que eso debería de ser justo. El que ha sido llamado con este ministerio pastoral es para darse a la oveja, tenga o no tenga, no tiene por qué tener un interés sobre las riquezas o el dinero. Fíjese, ahí me voy a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret rechazó a personas con mucho dinero. Y adoptó, cobijó, abrazó, ayudó a personas sin dinero. Sin dinero, pero que tenían fe. Pero mucha fe. Que tenían fe. Sí, así es. Sí, por ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre, la Biblia dice que ella había gastado todo su dinero, tenía mucho dinero esa mujer, en doctores, tal vez hasta en brujos. Sí, dice que gastó todo. Sí. Y cuando se quedó sin nada, ahí empezó a trabajar la fe. Y dice que fue y tocó el manto del Señor Jesús y fue sana. Y mismo Jesús le dijo, tu fe. Le dijo a ella, tu fe te ha sanado. Si la mujer hubiese seguido con dinero, se hubiera muerto en su enfermedad. Y el dinero era el estorbo para que ella pudiera mantener una fe delante de Dios y decir, no necesito el dinero para ser sano. Oiga, el otro, ve y vende todo y sígueme. También, el joven. Ahí sí falló la fe. Sí, porque ¿dónde estaba el tesoro? Estaba en su corazón, estaba en el dinero. Así es. Antes que en Dios. Ahí estaba su corazón. Mira, 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el amor al dinero, dice es el amor al dinero. O sea, el dinero ahí está. Pero si tienes ya amor por ese dinero, ya se convierte en un mal. Tú puedes tener miles de dólares en el banco, pero mientras no tengas amor por ese dinero, no hay ningún problema. Pero cuando empiezas a tener ya el amor en ese dinero, de no, pues yo amo, como el joven que ahorita puso Ariel, ¿va? Él amaba más el dinero que dar las riquezas a los pobres. Dice, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Se perdieron la fe.
El tener dinero hace perder la fe. Creer o decir, no, pues yo tengo dinero. Cayó un cáncer. No, pues ahí tengo harta feria. Con eso voy al doctor, pago y me lo quita. Pero cuando el doctor te dice, no se puede ya. No se puede. Entonces inviertes la fe y ahora sí voy a buscar a Dios. Demasiado tarde. Tú lees, dije el caballo. Ok, mira, hay 2 preguntas rapidito para que nos las conteste, por favor. ¿Por qué Dios permite que lucren con el evangelio? Mira, no es que Dios no permite que lucren. Dios no permite. Eso es cuestión del corazón de las personas. Porque hay muchos, por ejemplo, hay una iglesia que dice que comenzaron bien y terminaron mal. Una de las iglesias del Apocalipsis. Entonces, creo que muchos comienzan bien en la rectitud de parte de Dios, pero en el caminar se desvían. Un ejemplo, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, claro, no eran pastores, pero habían prometido a Dios decir que iban a vender un terreno y le dijeron, Señor, tal vez ellos tenían alguna necesidad, habían pedido a Dios algo, el Señor se los había cumplido y por estar ellos en agradecimiento dijeron, pues vamos, y no se trata de decir voy a vender el terreno y se lo voy a llevar a Dios, no, se lo llevaban a los apóstoles. La Biblia dice que ponían las ofrendas a los pies de los apóstoles. Entonces, ellos fueron y vendieron el terreno, pero en el camino, dice la Biblia, Pedro les dijo que Satanás puso una raíz o puso un pensamiento en tu corazón y te desviaste. O sea que en el transcurso de haber vendido, ya habían vendido el terreno, ya tenían el dinero para llevarlo hacia la necesidad que había dentro de la iglesia, porque en aquel tiempo las ofrendas se repartían con las viudas, con los necesitados, se agarraba dinero para el ministerio, se hacía comida, todos comían ahí. Y no pagaban como lo que hoy se hace muchas de las veces, el talento, vamos a más dinero, o sea, tienen el diezmo, tienen la ofrenda y todavía talento. La venta de comida. Sí, entonces, claro, no estoy diciendo que no, porque aquí sí se ocupa en algunos lugares, porque algunos han adquirido la iglesia, tienen que pagar. Algunos están rentando, se tiene que pagar. Los biles se tienen que pagar. Yo entiendo. Qué bueno que dijo eso. No me quiero desviar mucho nomás. Ok, estás pagando una renta, estás pagando una hipoteca, estás pagando la renta de los días. Entonces, te están ayudando el pueblo, reparte todo eso entre el pueblo. También la escritura, pártela. Pero no lo hacen. No, bueno, los que son dueños, pues no. Ya no me quiero meter en eso. No, porque va creciendo más y ya esto se empieza a convertir ya en un negocio. Exacto, no lo hacen. Y claro, bueno, yo, por ejemplo, hay otros lugares, por ejemplo, que yo conozco, ahí donde estamos, ahí nosotros pagamos renta ahí, ¿verdad? Pero los que están ahí como encargados, ellos han estado trabajando para abrir obras en México, en Guatemala, mandan el dinero, construyen el templo, ponen un pastor y empiezan a trabajar. Que el evangelio se expanda, y eso es lo bueno. Cuando usted se da cuenta que solamente es un solo lugar, que se está llenando, que hay mucho y que de ahí no sale nada, ahí ya estamos hablando de otro punto de vista. Ok, vamos a continuar con la otra pregunta, que claro, es ¿por qué odio el evangelio de la prosperidad? Es otra pregunta, no el mito. Nomás para terminar con el mito número uno. ¿Por qué odio el evangelio de la prosperidad? Bueno, ahí pues... porque, como te dije al principio, que el Señor Jesús nos llamó a salvar almas, no hablar de ese tipo de doctrina, de prosperidad. Fíjese bien, cuando uno va con un tipo de evangelista o predicador que habla mucho de la prosperidad, pastor, como que uno desvía la fe. Sí. Hay que hablar con la verdad. Sí, claro. Como que desvía la fe a querer hacer algo y no pone uno la fe allá arriba, que Dios proveerá como sea. Claro. Pero proveerá. Todo tiempo. Mira, una de las estrategias que se usa muchas de las veces, el que está en ese momento dando, vamos a decir, el discurso, vamos a ponerle así. No prédica, lo puede dar discurso. Bueno, es discurso, ¿no? Como un orador. Es un discurso. Sí, así, de un orador. Porque si fuera una prédica, tú estás tienes razón, tiene que hablar de Dios. Lo que es el evangelio. Sí. Pero sin embargo, en este aspecto, empiezan a hablar de su ego interno. Ego, pues vamos a decir, de los
tiempos que ellos han estado viviendo. Mire, yo vendía esto y yo vendía aquello y el Señor me prosperó y el Señor me dio, hice una cadena de esto, hice una pirámide, aunque aquí la cobren la pirámide, estábamos vendiendo ollas, estábamos vendiendo aquello. Entonces ya empiezan a hablar más del negocio personal y ahí que empiezan a remover, a decirle a los que están oyendo, ¿verdad? Si usted tiene fe, usted puede ser igual que yo. Exacto. Y empiezan a meter ese gusanito en la persona. Y la persona muchas de las veces, por querer salir de las deudas y de los problemas financieros que tienen, se dejan llevar. Se dejan llevar sin saber a dónde están yendo. Las cosas es, por ejemplo, que algunas de las personas que han vendido se vuelven líderes y ellos contratan a otros más. Si son líderes de la iglesia, contratan, se imagina, todos los de la iglesia. Entonces, cada vez que ellos que están ahí como ovejas compran un producto, el que es cabeza va a estar recibiendo un tanto por ciento de las ventas que haga o de las compras que haga la persona o oveja, vamos a decirlo de esta forma. Entonces eso se vuelve un negocio. La casa de mi padre, vuelvo a repetir, dijo Jesús, es casa de oración, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Entonces, la prosperidad dentro de las congregaciones, creo que necesitamos más hablar de la salvación o que nos hablen de la salvación que de la prosperidad. A mí, bueno, referencia para nosotros, ¿verdad? Vamos a ir como líderes, como pastores, como ovejas, lo que sea. Si la oveja vamos a tomar este punto de vista matrimonialmente quebrada, ¿para qué les sirve escuchar un sermón de la prosperidad? Si lo que quiere es salvar su matrimonio, no tener dinero. Sí, así es. Ok, pastor, entonces continuamos con el mito número 2. Sí. Ok, mito número 2. Los cristianos no respetan a María, pastor. Eso es mentira, sí se respeta. No, claro. Pero no se adora. Claro. Es un vaso bien importante dentro de la palabra del Señor. Nosotros estudiamos lo que hizo María, el trabajo, el sacrificio, el sufrimiento, todo lo que ella padeció en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiere decir que digamos, María, han cambiado el nombre. Muchos de las religiones, ¿verdad? Han cambiado el nombre, se le ha dado otro nombre. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Juan 2:5, cuando habla la palabra del Señor de que María le fue a pedir al Señor Jesús que convirtiera el agua en vino. Maestro, no, ya no hay vino, ¿cómo le hacemos? No, mujer, le decía, madre, mi hora no ha llegado. Sin embargo, pues Jesús dijo que sí lo iba a hacer. Le ha de haber dicho a María, déjame ver qué podemos hacer. Le ha de haber dicho, madre, déjame ver qué podemos hacer. Entonces ahí dijo María, mire, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Fíjese María lo que les mandó a hacer. Todo lo que Él les diga, vayan y hagan. Y esa palabra nosotros la estamos respetando hasta el día de hoy porque estamos obedeciendo un mandato de María. Todo lo que Jesús os diga, háganlo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Lo dijo Jesús, María lo afirmó antes. Este era el primer milagro de Jesús, las bodas de Canaán. Milagro adelantado, ¿verdad? Ajá, y María dijo eso. Todo lo que Él les diga, hacedlo. Hasta la fecha, hemos estado trabajando y haciendo. No hemos hecho el 100%, porque sería mentira que digamos no hemos estado trabajando. Okay, no. Mire, ahí nomás ¿No? Para deshacer ese mito, que bueno, Sí. que dijo la palabra de Jesús. Entonces Jesús nunca dijo vayan y adoren a mi madre. No, porque ella fue Él siempre dijo vayan y adoran al Padre, exactamente, al Padre, creador de los cielos, de la tierra. Así es, exactamente. amén. Todos los demás ahí, mire, que está en la Biblia, fueron personajes muy importantes. Hasta ahí nomás. Sí, por ejemplo Moisés. Personaje muy importante. Sí, y mucho más para los judíos. No, pero sí lo fue pasó, Sí, porque trajo todo el para Dios acá. de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Jacob, exacto. todos ellos, o sea, Sí. importantes. No, hasta el mismo Enoch. Ajá, pero no tienen una importancia ni relevante como la que fue la de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Representándonos a quién?
al Padre. Al Padre. Y nada más. Ya de alguien fuera así, todos fueron importantes. Nosotros somos importantes también, pero en base a la salvación de nuestro Señor Jesús. Ok, continuamos con el tercer mito. A ver, echámoslo. Ok, los cristianos odian a los homosexuales. Mentira. Bueno, no se odian, porque no puedes odiar a nadie. Claro que no. La Biblia dice Dios es amor, y entonces Así si es. nosotros predicamos el amor como hermanos, ámalos, ama a tu prójimo. Aquí no dice Dios quién, tu prójimo debe de ser así, 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 así. No, ama a tu prójimo, que tu prójimo está tirado, ámalo, ayúdale, levántalo, restáuralo. Un ejemplo, el que estaba tirado y pasó el samaritano. Usted sabe la historia del buen samaritano. El buen samaritano hubiera dicho, no, pues mire, los otros tenían ojos, el sacerdote, el levita lo vieron botado y dijeron, no, pues ese no es mi prójimo, y yo por ahí ni me meto porque pues está inmundo, está tomado, qué sé yo, ¿verdad? Era lo que pensaba. Sin embargo, el samaritano no pensó así. El samaritano fue e hizo la obra que el Señor le había encomendado. Dice que lo levantó, lo curó, lo llevó a comer en el mesón, dijo, aquí está la paga y si falta, de regreso pago lo demás. Ese es el amor al prójimo que se le debe de tener. Ahora, sí hay una escritura que nos marca eso sobre este mito, ¿verdad? Que estamos tratando ahorita de los homosexuales, que dice en Levítico 18:22, y esta es la Biblia, no lo decimos nosotros. Dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación, y lo que dice la palabra, que esto es una abominación. Nosotros no tenemos por qué estar criticando a esas personas, pero sí se les puede enseñar con la palabra el molde original que Dios hizo. Entonces, muchas de las cosas creo que tocamos, uno de los primeros temas que tuvimos aquí en este programa fue eso, de los homosexuales. Usted puede buscarlo y ahí lo va a encontrar, y ya hablamos de este tema. ¿Pero qué? Dios es amor. Tienes a Dios en tu corazón, tienes que amar y no preguntar, a ver, voy a verlo para ver si puedo amarlo. No, el Señor nos llamó a hacer esta obra para todos igual. Mire, cheque esta palabra, pastor. Me resulta irónico que la comunidad homosexual generalmente estereotipe a los cristianos que proclaman y defienden lo que creen o lo que creemos, cuando es precisamente eso. La comunidad gay no les gustaría que le hagan eso. No, fíjese. Claro. Así como los homosexuales tienen derecho de decir lo que quieran y lo que creen, los cristianos también tenemos ese derecho. Claro que sí. Entonces, listo. ¿Continuamos con el que sigue? Continuamos. Ok. Mito número 4. Los cristianos son... Válgame, perdonen la palabra, Los cristianos son idiotas por creer en falsos pastores. Esas son preguntas que hacen. Sí, así es. No me vayan a echarme a mí. Haciendo esas preguntas. Son preguntas que han hecho. Entonces, mire, Mateo 10:16 dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Bueno, los cristianos son de ese tipo de forma por creer en falsos pastores. La Biblia sí nos remarca, ¿verdad?, que en los postreros tiempos habrá falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Lo recalca más en los profetas. Esa falsedad se viene a trabajar en los últimos tiempos por causa de lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué era lo que hablábamos al principio? Esa doctrina que trae, la doctrina de la prosperidad. Entonces es una falsedad entender o que nosotros podamos buscar como ovejas ese tipo de personas. El Señor ya nos da el escudriñar la Escritura. Cuando nosotros leemos, entendemos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Si Dios trabajó a esta persona, quiere decir que tiene preparación. Y no solamente preparación de estudiar, sino preparación y un llamado de parte de Dios para saber si la persona que me está pastoreando a mí tiene una relación con Dios o tiene un interés por mí o mi dinero. Oiga, pastor, una pregunta. De hecho, es una ironía. ¿Por qué es irónico esto, ¿no? ¿Por qué una persona no cristiana detecta más fácil ese tipo de pastores
falsos. ¿Por qué? ¿Porque la misma maldad con la maldad o porque sí, verdad? Sí, porque se dejan ver. Yo soy. Mira, hay un dicho que dice, ¿cómo este dicho va a salir yo como un chapulín colorado, ¿verdad? Todo al revés, Todo ¿no? al revés. Dice que el tigre piensa. O el tigre piensa por O su león. condición, el león piensa por su condición. Sí, que algo todos así. son iguales. Entonces, no, aquí hay una diferencia, aquí es totalmente muy diferente. Él tiene que dar frutos, no tiene que estar engañando a la gente. Entonces, la gente se tiene que arrimar a ello. La Biblia dice, la oveja oye mi voz, hablando Jesús. Ujú. La oveja oye mi voz y me sigue. Entonces, cuando hay una voz, la oveja va a seguir al que es líder, al que es pastor. ¿Por qué? Porque en él está la palabra del Señor para poder aconsejar, para poder restaurar, para poder levantar. Y no es que lo haga él, pero él tiene que tener una preparación para poder guiar al pueblo. Por eso Dios escogió a Moisés, porque Moisés, él era el que iba a ir al frente. Y fíjese que Dios ya tenía todo predestinado. Moisés fue educado, fue guerrero porque sabía lo que más adelante tenía que saber de Ajá. lucha. ¿Sí? Fue escritor porque sabía que más adelante tenía que escribir. No, todo está cuadradito. Todo lo llevó. Igual David era un pastor de ovejas literales, para después venir con las ovejas humanas a trabajarlas. Un rey, llegó a ser rey. Ok, continuamos con el mito número 5. Los cristianos tienen que ir todos los domingos a la iglesia. Bueno, todos los domingos aquí pienso que sí. No todos los domingos, sino todo el tiempo que se pueda ir a la iglesia. Y una de las cosas es importante. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, no, pero pues Dios está en todos lados. Oiga, pastor, pero en toda la Biblia no hay que tenga que ir los domingos a la iglesia, congregarnos a la iglesia. Bueno, en el Antiguo Testamento. No, el sábado. Bueno, en el Antiguo Testamento y aún los judíos en las sinagogas se reunían del diario. Eso fue Del diario. No, ellos sí. Hasta la fecha. Jesús lo hizo. Exacto. Jesús Por eso lo hizo. es lo que ahí va a llegar. Eso Entonces, fue por Jesús. Sí, entonces, aquí por ejemplo, mira, hay una cita bíblica que dice sobre esto. Dice en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, o sea, de ya no congregarse, más exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Ahora, ¿para qué es la iglesia? La iglesia es para prepararnos. Muchas de las veces nosotros, mire, a veces en la casa no se ora. La iglesia es un lugar para ir a la oración. O muchas de las veces la oveja no sabe cómo orar. A ver. Entonces, mira. Le voy a meter una pregunta. Perdón, porque ahora sí lo interrumpí feo. Mire, entonces quiere decir, si una persona va todos los domingos con mucha religiosidad, o sea, eso es bueno, como eran los fariseos. Usted sabe la religiosidad que tenían ellos. Aquí nosotros tenemos un día especial para apartarlo para Dios. No, eso sí lo entiendo. Ajá. Ahora, si nosotros dijéramos, por ejemplo, entonces, no es necesario que vayan. ¿Se imagina que yo no vaya a la iglesia? Le hablo, hey, hermanos, hoy no quiero ser religioso, no voy a la iglesia y ahí a ver quién les predica. No, entonces, yo no estoy diciendo que no vaya. No, sí, no. entonces, Fíjese lo que ajá. estoy diciendo yo, que muchas personas tienen demasiada religiosidad y ahí están metidos. Y hay otros que son elegidos por Dios, exactamente. que poco a poco el Señor los va llevando. Claro, entonces ya el que es líder ya tiene que estar preparado para esto. Porque se imagina una iglesia donde los líderes, no, pues no llegó el pastor, no abrieron la iglesia. No, tiene que haber no, un pastor. pues entonces, no, es sí. que pues, no estamos en eso. Entonces, una de las cosas bien importantes que es, ahí dice la Biblia, dice más exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día que se acerca está hablando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que habla ahí la palabra. Más viendo que aquel día está cerca, próximo, venir a nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra del Señor que dice, no sea que Él venga y nos encuentre haciendo así. ¿Así como? No, pues en la casa. No, pues acostado del sillón. Acostado. No, pues que allá los hermanos orando, necesidad orando por todos los hermanos. Y los hermanos, no, pues
no vinieron. O sea, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Miren, el grupo de reunión. Nosotros ahí donde estamos, hay muchos hermanos que ya son de edad avanzada, mis respetos, son ya grandes los hermanos que van con bastón y no faltan. Ahí hay fe, pastor. Y dices tú, bueno, ¿por qué no faltan? ¿Sabes? Ellos tienen necesidad y siempre están al último, se quedan hasta el último. No, es que ahí hay fe por la misma madurez. Sí, hay una hermanita que a su hijo lo atropellaron en México y quedó mal de los pies. No puede caminar. Me enseñó un video que ya su hijo pues aceptó a Cristo, y me enseñó un video que se acaba de bautizar allá en México. Pero siempre al último se espera y dice, me habla, pastor, lo estoy esperando, es que quiero que ore por mi hijo. Sí, hermanita, vamos y oramos por él. Y ahí oramos, no todos los domingos, pero por lo regular casi siempre pues pide oración por su hijo. Esa es la necesidad de una madre que busca a Dios por medio de alguien que le ayude a orar. Entonces, ahí en la iglesia, mis hermanos, encontramos la necesidad, más que nada en estos tiempos. Mire, cuando pasó el COVID, y tú sabes, Ariel, que antes del COVID muchas de las iglesias estaban repletas. Cuando pasó el COVID, ellos encontraron una forma de empezar a faltar a las iglesias. Cuando terminó el COVID, mire, las iglesias que nuevamente empezaron a trabajar, y muchos ya no regresaron, se apartaron, perdieron la fe, se extraviaron, naufragaron, como dice el apóstol Pablo. La fe de muchos naufragó. Entonces, ¿por qué? Porque se empezaron a apartar del Señor. Y no es que sea algo religioso. La iglesia, la comunidad, o donde tú te congregas, es un lugar donde te haces fuerte, donde hay otro que va a ver tu necesidad y va a orar por ti. Y muchas de las veces va a ver tu necesidad y te va a ayudar con algo, ¿no, hermano? Es ahí lo que acaba de decir usted. Esa comunidad, esa iglesia, esa religión, o donde vaya, tiene que estar fuerte para poder ayudar al otro. Exactamente. Y fuerte en fe, no me refiero a fuerza económicamente. Fuerte en fe. En fe, claro. Entonces sí es bueno congregarse. Ok, entonces continuamos, ¿no? Con la número 6. Los cristianos poseen una fe ciega. Eso sí es cierto. Pero el cristiano de verdad, pastor. Sí, claro. Siempre le han criticado la fe, ¿no? Y dice, a ver, enséñame a tu Dios. Por eso le decía al principio que muchas de estas preguntas, las hacen por lo regular los ateos. Muéstrame a tu Dios, a ver si es cierto. Bueno, aquí está. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, algo que no se ve pero se está esperando, porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos. Mire, por la fe, muchos de nosotros estamos esperando muchas cosas todavía que el Señor nos ha cumplido, y sí hemos visto tantas cosas cumplidas, y mucha gente pregunta, oye, ¿cómo le hiciste? No, pues es la fe, depende de la fe que tú tengas con Dios, y decir, Señor, ayúdame, y el Señor te va a ayudar a los que más necesitan. Por eso la fe, pues cuando dicen que si la fe es ciega, pues sí, debe de ser ciega. Debe ser ciega. Y de hecho es ciega. Porque le voy a decir, porque cuando hablaban los egipcios, los babilonios, los moabitas, que decían, ¿cómo es posible que crean en un Dios que no tiene una cara, que no tiene unas manos? Pues, a los hebreos, ¿no? Y los hebreos decían pues que su Dios estaba donde sea, en cualquier parte, y lo podías sentir, pero no lo podías ver. Claro. La fe ciega. Ok, continuamos con la que sigue. Mito número 7. ¿Los cristianos son hipócritas? Bueno, cuando se hace un aspecto de fariseísmo, sí. ¿Por qué? Porque Jesús los catalogó a ellos. A ver, religiosidad. Fariseos, sí. A los fariseos los catalogó como hipócritas. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os dijere que guardéis, guardad, y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Esa es la hipocresía. Cuando alguien te dice, mira, haz esto, vamos a ayunar, pero él que te dijo vamos a ayunar no ayuna. Esa es la hipocresía de hacer cosas y poner al pueblo cargas que ni ellos mismos, dijo Jesús, pueden llevar. Fíjese que lo resumo en que los cristianos hipócritas le hacen más daño al cristianismo. Claro. Que los propios ateos. Sí, porque hay muchos que ponen cargas. Sí. Por ejemplo, yo, mira, en realidad uno
el corazón a veces se les ve por los ojos, ¿verdad? Personas que les dicen a los nuevos, no, es que tienes que hacerle así, orar a las 4 de la mañana, 3 horas de oración, ponerte en ayuno. Pero la condición de la persona es igual y es la misma que tenía anteriormente como del mundo. Entonces, ¿de qué te sirve hacer tantos sacrificios que ni a Dios vas a agradar haciendo todo eso? Ok, pastor, continuamos. Pues claro. Mito número 8. Los cristianos no se divierten. No, Error, no. grave error. No, sí, Sí. hay tantas diversiones tan hermosas Sí. y preciosas que todos juntos. Por eso, cuando el cristiano, porque a veces se dice, no, que es bueno que el cristiano debe de congregarse todos los domingos. Muchas de las congregaciones o cuando nos congregamos no es solamente en la iglesia, nos congregamos en un parque, nos congregamos en un restaurante para comer todos, nos congregamos en una casa para tomarnos un café, comida, platicar de lo que es la palabra, pequeño mensaje, oración. En todos lados, mire lo que dice Salmo 30:11, dice, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Entonces el cristiano debe de andar contento, con alegría y no con tristeza. Oiga, déjeme decir algo de mí, de mi vida. Cuando yo andaba en el mundo para arriba y para abajo como una pelota y disque divirtiéndome o haciendo diversión, fíjese que los momentos más felices de mi vida han sido estos, desde el cristianismo para acá. Okay. Desde el 2012 que Dios me tomó hasta el día de hoy. Han sido los momentos más felices de mi vida. Es que esto se disfruta. Sí. Hay veces Así que lo vemos de afuera para adentro y lo calificamos mal, pero nunca lo hemos visto adentro. No, Cuando usted sí. se mete a vivirlo adentro, dice, tenían razón, esto es diferente, esto es hermoso, esto es precioso, esto es alegría, esto es comunidad, esto es ayuda. Y eso, cuando tú ayudas, sientes bien bonito en el corazón. Y más cuando ves cosas que son increíbles, que no, dices, ¿cómo es posible que pase esto? Ahí es cuando empieza a divertirte. Qué alegría da cuando ves levantar a un enfermo. Sí, sí, son cosas es increíbles esas. Eso, ¿sí? eso hasta puede decir es diversión. ¿Por qué? Porque hay gusto, no hay tristeza. No, no hay tristeza ahí. Ok, continuamos con el mito número 9. A ver. Los cristianos creen que el mismo Dios que cualquier otra religión. No, nosotros creemos en el Dios de la relación, no al Dios de la religión. En el Dios de la religión, hablar de la religión, estamos hablando de conceptos de hombres con reglas y estatutos. Nosotros creemos en el Dios de misericordia, en el Dios de milagros, en el Dios que nos sorprende en todo tiempo, y hemos estado juntamente con este Dios. Que otros dioses, dice el Dios de dioses es nuestro Dios. Hay muchos dioses por ahí que han levantado, pero esos son dioses, son nada más, con D chiquita. Y nuestro Dios es el que ha hecho todas las cosas. La creación nos formó a nosotros, entonces Él ha trabajado con todas estas cosas. Ok, entonces, nada más voy a meter 2 comentarios. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Por ejemplo, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los mormones. O sea, no creo que sea el mismo Dios de Israel. No, porque ya son conceptos. Así es. Es un Dios con conceptos. Hasta ahí porque no me quiero meter Okay. mucho porque después va a salir raspado. Ok. ¿Quiere continuar con algo de eso o ya le aviento el otro mito? No, el que sigue. Mito número 10. Los cristianos no leen la Biblia en realidad. Bueno, desafortunadamente hay una cantidad de cristianos que no les gusta muchas de las veces la lectura, porque no le entienden, no le encuentran el sabor en la lectura, porque se han acostumbrado a que los pastores o los líderes deben de enseñar, y ellos Eso solamente sí. quieren escuchar. Por Eso ejemplo, es cierto. un ejemplo lo vemos con Moisés y el pueblo cuando se presentaron en el monte Sinaí. ¿Qué le dijo el pueblo? Ve tú, Moisés, y habla con el Señor y nosotros te escuchamos y te obedeceremos. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice la Biblia, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Entonces, no se trata de a ver quién tiene más conocimiento en la palabra, se trata de conocer a Dios por medio de la palabra. Mire cuántas promesas hay en la Biblia, una cantidad enorme de promesas. Pero si no la leemos, nunca vamos a saber
qué tipo de promesa o cómo yo puedo hacerle para quitarme el estrés, la amargura, todas esas cosas que vienen y atacan al alma, que son cosas que no se ven y que muchas de las veces los doctores dicen son cosas psicológicas, pero nosotros podemos reinvertirlas con la palabra. Ok, pastor. Estos fueron los 10 mitos de lo que la gente piensa de los cristianos. Si olvidé mencionar algún mito, ahí me lo ponen en los comentarios, porfa. Ahí alguno que ustedes piensan o crean, ahí lo ponen en los comentarios. Ok, pastor, en conclusión. Pues en conclusión, mira, hay muchos mitos. Claro, siempre va a haber una crítica externa hacia adentro, ¿verdad? Pero Jesús lo criticaron también. Hubo tantos mitos de Jesús. Alrededor de él hay ¿sí? muchos. A Jesús le dijeron, hey, pues tú eres hijo de adulterio. Así le dijeron. ¿Por qué? Porque sabían la vida de entre María y José, que no había habido una, una relación entre ellos, y por eso le decían que era un hijo de adulterio. Pero bueno, pues si con Jesús hicieron lo que hicieron, a nosotros no nos debe de doler que nos lleguen a decir algo, siempre y cuando nosotros vivamos en el camino de Jesucristo, donde nos ha llamado a hacer la obra de Jesús y no la obra de este mundo. Ok, ¿cuándo se deshace un mito? Cuando nos informamos, pastor. Amén. Ahí se deshace el mito, cuando Claro que nos informamos. Sí. Ok, pastor, sus redes sociales. Enrique Sánchez. Su teléfono, su dirección y los horarios de sus servicios. Bueno, sí, mi teléfono es el área 714-863-1916. Estamos ubicados en la 1025W. Memory Line, aquí en Santana, California. Los servicios los tenemos el día domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues ahí les encargo que compartan este video de los mitos de los cristianos. Y también que le pongan un like, un comentario, como les dije, un comentario que mencionen algo si algún mito se nos olvidó. Ahí lo pueden poner, por favor. Y pues también que se suscriban al canal. Para nosotros es de gran bendición y para ustedes no les cuesta nada. Gracias. Y también lo del chofar, falta lo del chofar. Les informamos ahí, ya mero, vayan haciendo sus aportaciones. Es un comentario del tema que usted haya escuchado, haga el comentario y ahí abajo póngale quiero participar para la rifa o para el sorteo del chofar. Usted entrará a esta rifa y se lo llevará completamente gratis, así es que le invitamos a que sea parte de esta bendición que les queremos dar. Por ahí se va a estar subiendo el flyer donde está el chofar que se va a regalar, y pues el pastor, para que lo vean y ahí vemos la mecánica, pastor, cómo vamos a aventarlo. Claro que sí. Ok, pues muchas gracias por mirarnos el día de hoy y esto fue Conectados.